Hola estudiantes, en este video veremos cuál es el concepto de mediana, qué significa y cómo se calcula. Entonces, como dice ahí en la pantalla, la mediana es cuando nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, va a ser el dato que está en el centro. El dato que está en el centro va a ser la mediana. Entonces, ¿cómo se le dice por lo general? A la mediana se escribe como el valor central. Pero tenemos que saber que es el valor central, no cuando está ordenado, por ejemplo, yo tuviera 27, 5, 3, 10, porque estos valores no están ordenados de menor a mayor. Entonces yo no puedo calcular la mediana en ese caso. Entonces esto está muy mal. ¿Cómo se calcularía eso? Con estos mismos datos yo tendría que escribirlo como 3, 5, 10 y 27. Y ahí yo podría calcular la mediana. Entonces, siempre que queramos calcular la mediana, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, sus valores, ¿ya? Entonces acá, la otra página, podemos ver que tenemos estos números. Entonces, como vimos en los videos de promedio y de moda, acá tenemos el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, el dato número 4 y el dato número 5. Esta N también puede ser X, como sale de repente en la guía, que dice como este dato X1, X2, X3, es exactamente lo mismo. Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos una cantidad, ojo con esto es importante, digamos una cantidad impar de datos. Cuando tengamos una cantidad impar, siempre va a haber un número en el centro. Por ejemplo, en el 5, si yo tengo 5, siempre hay un número en el centro. Si yo tengo 4, fíjense que aquí en el centro no hay nada, ¿sí? No hay un número central. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Como tenemos una cantidad impar, estos números ya están ordenados si se fijan de menor a mayor. 1, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor central? Va a ser este de acá. Está justo en el centro. Entonces, esa sería mi moda. Entonces, acá yo puedo anotar que, perdón, la mediana. Entonces, la mediana es 5. ¿Sí? Ahora, tenemos que notar que acá tenemos un dato 1, un dato 2, un dato 3, 1, 4, 1, 5 y un dato número 6. Entonces, ahora nosotros, si nos fijamos, tenemos una cantidad par de números, de datos, perdón. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Lo primero que tenemos que hacer, lo vamos a anotar con esto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Ordenar de menor a mayor. Siempre. Lo segundo que vamos a hacer va a ser ver los datos que están en el centro. ¿Cuáles van a ser estos datos centrales? Va a ser, por ejemplo, acá tenemos 6 datos, ¿verdad? Acá tenemos 6 datos. Entonces, ¿cuáles son los datos centrales? El número 3 y el número 4, porque son los que están al medio. Entonces, vamos a encerrarlos. Estos serían nuestros datos centrales. Tenemos ahora 2 datos centrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Va a ser sacar el promedio, sacar el... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la media o sacar el promedio entre los datos. Entre los dos datos centrales que encontramos.
Entonces ahora vamos viendo. Tengo mi dato 3, que sería el 6, y mi dato 4, que sería el 7. Entonces vamos a calcular. Vamos a tener, el promedio va a ser, o la media aritmética, 6 más 7 dividido en, ¿cuántos datos son estos? Son 2, ¿verdad? Porque tenemos el primer dato y el segundo dato de los que están en el centro. Son 2 datos solamente. Entonces la cantidad de datos son 2. Y esta suma, ¿cuánto me da? Esto sería 13 dividido en 2, y eso es igual a 6.5. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi mediana? Bueno, la mediana sería 6.5. Lo vamos a encerrar en una nubecita, que fue lo que hicimos para calcular cuál era la mediana. Ahí está calculado. Así se calcula la mediana. Este es para datos de cantidad impar y estos es datos de cantidad par. Siempre que tengamos, por ejemplo, no sé, acá por ejemplo, si tenemos, imagínate, 3 datos, es la misma técnica. Si tenemos 7 datos, es la misma, porque en los números impares siempre hay un número en el centro. Por ejemplo, si tenemos 9 datos, también nos sirve eso, etcétera. Ahora, si tenemos datos pares, por ejemplo, 2 datos, tenemos que aplicar esta técnica, la de ordenar los datos, ver los centrales y sacar el promedio entre los datos. Eso es muy importante. Así lo vamos a calcular. Si tuviéramos 4 datos, tendríamos que hacer lo mismo. Si tuviéramos 8, si tuviéramos 16, encontramos los 2 datos centrales. Esto es importante, son solamente 2 datos centrales. Entonces, eso es algo importante. Tenemos que ver los datos centrales, pero son solamente 2 datos centrales. No son, por ejemplo, 4 datos centrales, porque aquí yo no tomé todos estos de aquí. Solamente tomé los 2 centrales, y entre ellos sacamos el promedio. Y esa va a ser nuestra mediana. Siempre que tengamos datos como pares. ¿Cuáles son los números pares? Los que se pueden dividir por 2. Y así lo vamos a hacer cada vez que queramos calcular la mediana de una cantidad de números pares. Y esa es la mediana, así se calcula.